Buen día a todos y a todas. Vamos a iniciar entonces, como decía Gabriela, con esta charla. El objetivo de la charla es repasar o conocer, en algunos casos que no tengan contacto, el protocolo de comunicaciones, ¿sí? En navegación con embarcaciones menores, sobre todo en el ámbito deportivo, pero que es aplicable, digamos, a otros ámbitos también, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Se está viendo bien la pantalla? ¿Me pueden confirmar? Bien, deberíamos estar viendo el título, digamos, dice Programa de Fortalecimiento de la Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, se ve bien, me confirman, gracias. Vamos a iniciar entonces, les decía, con este taller, que es una charla con respecto a lo que son las comunicaciones en emergencias náuticas eh, y el ámbito de aplicación. En principio, la idea es conocer, les decía, todo lo que son las normas y recomendaciones en el marco de esta actividad y repasar sobre todo su aplicación en lo que es la navegación costera con embarcaciones menores, que es el tipo de embarcaciones deportivas o recreativas que están dentro de la incumbencia de lo que son el ámbito civil, por decirlo de alguna manera, y deportivo. Últimamente también se han incorporado dentro de lo que tradicionalmente eran las habilitaciones náuticas. Hay que prestarle especial atención a lo que son las embarcaciones menores a remo, porque si bien no hace falta una certificación deportiva para conducirla, esta embarcación o estas embarcaciones están tomando impulso, ¿sí? Importante, y gran cantidad de las emergencias que se producen durante los meses de enero y febrero, sobre todo en la costa atlántica, tienen que ver con este tipo de embarcaciones, ¿sí? Muy accesibles, no solo desde el punto de vista económico, sino también accesibles a su conducción, con muy baja capacitación, lo cual hace que se aventuren por el entusiasmo muchos pescadores, deportistas, planifiquen alguna travesía, una excursión de pesca y terminen, digamos, con un desenlace generalmente, obviamente no buscado, no deseado, pero por no tener en cuenta especialmente, entre otras cosas, el tema de las comunicaciones. Esta actividad no está regulada, ¿sí? Hoy en día. Después tenemos lo que son las embarcaciones para conductor náutico, el ámbito de timonel de yate, que sería una categoría superior, el ámbito de patrón y finalmente de piloto. Para todas estas categorías, la mayoría de las cosas que vamos a conversar hoy son aplicables. Les comentaba recién que hay una categoría que es la de conductor náutico, seguramente lo saben, si no, se los comento. En el ámbito náutico, las habilitaciones para poder navegar están, eh, vamos a decir, condicionadas o limitadas por distintas características. Por un lado, el tipo de embarcación, la eslora. La eslora, les recuerdo, es el largo de la embarcación, ¿sí? Esta categoría que yo les comento, que es la de conductor náutico, comprende embarcaciones hasta 7 metros de eslora y 140 caballos de potencia. Es lo que se conoce como conductor náutico. Además de tener esta limitación definida por lo que es la embarcación, el bote o la lancha a motor, existe un ámbito geográfico en el cual el conductor náutico puede conducir su embarcación, ¿sí? Y determinadas condiciones meteorológicas. Concretamente, la habilitación de conductor náutico habilita para este tipo de embarcaciones en navegación costera, ¿sí? En aguas protegidas, costera restringida, con alejamiento de costa, y en condiciones meteorológicas favorables
y navegaciones que no impliquen navegación nocturna, ¿sí? A esto se suma, como siempre hablamos en los cursos, que me gusta un poco mostrarles, es el ámbito de aplicación. Si bien estas categorías son nacionales, lo cual multiplica las posibilidades de aplicación de este tipo de navegación y, y cambia también las situaciones de riesgo en cada sector, la provincia de Buenos Aires es, es riquísima en cuanto a situaciones diferentes, ¿sí? Tenemos aguas interiores protegidas como los ríos, arroyos, los riachos, ¿sí? Las distintas lagunas y se suman las zonas inundables. Por otro lado tenemos el río de la Plata, que es un río único, que hace necesario su sectorización porque tiene características que son compatibles con la navegación marítima en todo lo que es Río de la Plata exterior. Tenemos deltas de origen sedimentario, como por ejemplo aquí en Ensenada, el delta de Ensenada, el delta en la zona de Tigre, ¿no es cierto? Y además a todo esto se le suma un extenso litoral marítimo que hace justamente un ámbito de aplicación de todas estas cuestiones que yo les comento, muy diversa y que tanto para nosotros que nos estamos capacitando y estamos en la actividad, y también para los nuevos navegantes, cada cambio de situación implica un desafío y a su vez un acostumbramiento y un conocimiento geográfico de la zona a navegar importante. Dentro de esto, esta es una de las razones, justamente el conocimiento o el desconocimiento o la falta de capacitación, como les decía. Sin entrar en casos puntuales, voy a hacer un repaso muy rápido de algunas situaciones, como en octubre del año pasado, ¿sí? Estas situaciones en Villa Gesell, con un kayakista que se aventura en el mar, ¿sí? Este caso es frente a las costas de Berisso, aquí muy cerca, en el Río de la Plata, también un kayak, ¿sí? Eh, bueno, y así infinidad de casos, ¿sí? Que no voy a puntualizar en cada caso puntual, pero por ejemplo esto es en Pinamar, también con kayakistas, ¿sí? Eh, Claromecó, cerca de Tres Arroyos. Y bueno, seguramente este verano lamentablemente van a aparecer también situaciones de riesgo, producto de aventurarse sin los equipos o sin la preparación necesaria y desconociendo varias cuestiones. Muchas de esas cuestiones tienen que ver con la navegación, otras tienen que ver con la meteorología y en muchos de los casos tiene que ver también con un desconocimiento del tema de las comunicaciones en navegación, ¿sí? Con respecto a esto, les comento que en el año 1965, la Organización Marítima Internacional se tomó el trabajo de generar el Código Internacional de Señales, que fue en realidad una publicación en la cual se concentraron todas las formas de comunicación existentes y aplicables a a la navegación en general, no a la navegación deportiva solamente, ¿sí? Ahí aparecen el código de banderas. Muchos de estos códigos que yo les comento están en desuso, pero existen, ¿sí? Y están vigentes. El código de bandera de una sola letra. Estas son esas banderas, ya las vamos a ver, muy coloridas, con formas particulares, que tienen mensajes predeterminados. El código Morse, que seguramente ustedes conocen o han escuchado alguna vez, que es la transmisión de letras a partir de puntos y rayas generadas o bien con luces o con sonidos, ¿sí? La diferencia entre el punto y la raya es la duración, por ejemplo, de ese destello o de ese sonido. Obviamente siempre puedo aumentar el punto 4 dice utilizar la voz con un megáfono, ese también está expresado en el Código Internacional. La radiotelegrafía, ¿sí? Eh, ya también existe, pero no está tan en uso como otros tipos de comunicaciones. Las radiocomunicaciones,
¿sí? Que es sobre todo lo que nos vamos a centrar hoy. También existe la utilización de brazos con o sin banderas. De acuerdo a la posición de los brazos, uno expresa una letra, esa letra puede predefinir un mensaje. Y el punto 8, que también es aplicable para la navegación deportiva, es el tema de la pirotecnia. Quiere decir que radiocomunicaciones y pirotecnia, vamos a ver ahora qué es lo que me exige Prefectura Naval Argentina y algunas cuestiones del protocolo de su utilización. A todo esto se suman otras que tienen que ver sumadas en los últimos años, que no están expresadas aquí, como por ejemplo la telefonía móvil, ¿sí? Que en muchos casos complementa las comunicaciones o incluso puede llegar a reemplazar, en casos excepcionales, al VHF. Eh, y desde ya todo lo que son los servicios de cobertura satelital que exceden a lo que es la telefonía tradicional, ¿no? Dentro de la bibliografía que les compartimos y que, digamos, es importante que tengan para consulta, existe una ordenanza, que es la 118 de Prefectura Naval Argentina, dentro de la cual van a encontrar todos los lineamientos para las categorías, la navegación deportiva en todas sus categorías. Van a ver que hay un cuadro, ¿sí? Esto es un cuadro dentro de la ordenanza, no es la ordenanza simplemente, en donde van a encontrar navegación oceánica, costera y marítima restringida y aguas protegidas. Y a su vez van a ver columnas que dicen motor y vela, motor y vela, motor y vela, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con lo que yo les comentaba, las habilitaciones náuticas, además de estar dadas por el tipo de embarcación, la eslora de la embarcación, por la potencia del motor, por la zona de navegación, también existe una división en esas categorías por medio de propulsión, ¿sí? Diferenciando lo que es el motor de la vela o complementándolas, ¿sí? Uno puede ser, por ejemplo, conductor náutico y solo motor, solo motor. Pero si yo digo timonel, puedo ser timonel de vela, de yate de vela, timonel de yate de motor, o tener ambas categorías, ser timonel de yate, vela motor, que es una categoría en realidad que unifica las otras dos. En este caso no están divididas por categorías, sino por las aguas por donde esa embarcación se va a desplazar, ¿sí? Van a encontrar todos los elementos de seguridad necesarios, ¿sí? Y dentro de lo que es este instrumental náutico electrónico, están los equipos de radio. Van a ver que dicen equipo de transmisión y recepción VHF. Ahora vamos a ver qué es eso. Pero en todas las categorías náuticas dice sí, 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 sí. ¿Lo están viendo? Bueno, en todas las categorías náuticas, en todos los tipos de navegación, debo tener, de acuerdo a la ordenanza, comunicación mediante equipos VHF, ¿sí? Existen excepciones, ¿sí? O observaciones para las zonas que son de aguas protegidas, costera marítima y costera restringida. Ven que dice sí, pero entre paréntesis hay un número 8. Cuando voy a la letra chica, en el punto 8 que yo se los copié aquí abajo, dice, podrá ser reemplazado por un equipo del tipo HT. Un equipo HT es lo que normalmente llamamos un handy, ¿sí? Un walkie-talkie, digamos, un handy. Puede ser reemplazado el equipo VHF fijo, el de mamparo, por un HT. En zona de navegación costera restringida y aguas protegidas, puede además ser reemplazado por un móvil de telefonía celular con GPS, obviamente si la zona en la cual se va a navegar cuenta con buena cobertura de servicio. ¿Sí? Ese es el caso que yo les decía que se complementan la telefonía móvil. Hoy en día, entre paréntesis, les agrego, cuando ustedes van a hacer una navegación y realizan un anuncio de salida en alguna bajada náutica, en algún control de prefectura naval, o realizan el despacho de la embarcación porque van a cambiar de jurisdicción en la navegación, les piden en el rol del despacho de la embarcación, además
de los datos del responsable, de los tripulantes, de los pasajeros, les piden números celulares a bordo para poder comunicarse. ¿Sí? Bien. Dentro de lo que son las comunicaciones marinas, lo que es importante es saber que estas comunicaciones se realizan en alta frecuencia y concretamente en el VHF son de muy alta frecuencia. De ahí viene la B corta, de very, en inglés very high frequency, muy alta frecuencia. Ese es el medio propagador, ¿sí? Es una frecuencia portadora. Sobre esa frecuencia se realizan las alteraciones, se modula la señal provocada por los sonidos, por la voz, pero la frecuencia portadora tiene esa característica de ser de muy alta frecuencia. ¿Por qué se trabaja con estas frecuencias tan altas? Porque son las que permiten una comunicación que no se vea alterada por las descargas atmosféricas, ¿sí? Durante una tormenta, por ejemplo. Acá vemos dos equipos. ¿Sí? El de la izquierda está completo el equipo porque implica, digamos, acá tenemos el banco de baterías, ¿sí? Todo lo que es el handy en sí y la antena. Mientras que a la derecha, en un equipo fijo, lo que nosotros decimos un equipo fijo, un equipo de mamparo, también es un VHF, pero lo que no estamos viendo en esta foto es la batería que complementa este equipo, ni la antena, que seguramente si es, por ejemplo, un velero, puede estar en lo alto de un palo de la embarcación. Eso hace que los dos equipos tengan diferencia de potencia en su transmisión, porque tienen baterías muy diferentes, y a su vez diferencias de alcance, porque tienen antenas a distinta altura. La característica de las comunicaciones en VHF es que yo voy a alcanzar el horizonte visible. ¿Visible desde dónde? Visible desde la altura donde está la antena. Cuanto más alta está la antena, más distante, más lejano está mi horizonte. ¿Sí? Entonces puedo alcanzar puntos más distantes. Fíjense en el dibujo de arriba, obviamente esto es un esquema que bajé de internet, tiene un supuesto chiste y es que, digamos, este velero tiene la antena en el tope de su mástil, de su palo. La onda viaja en línea recta, llega hasta el horizonte y este otro velero que está acá está diciendo, no te puedo escuchar. ¿Por qué no lo puede escuchar? Porque la antena de su palo no tiene visibilidad con la antena del otro velero que emite. ¿Sí? Y como chiste, acá lo que está mostrando es que hay algo volador acá, un ovni, que sí recibe la señal, porque la señal del VHF viaja en línea recta. ¿Sí? Mientras que las señales de los equipos HF, que también en navegaciones oceánicas, navegaciones de altura, y sobre todo antes de existir las opciones satelitales se utilizaba, esta comunicación de alta frecuencia, no VHF, no muy alta frecuencia, de alta frecuencia, tienen otro principio propagador. La onda, en lugar de alcanzar el horizonte en línea recta, se eleva hasta los niveles superiores de la atmósfera, hasta la ionosfera, rebota en la ionosfera y la onda de radio va rebotando entre el planeta y la ionosfera, pudiendo alcanzar puntos que están más allá del horizonte. ¿Sí? En el caso nuestro, en navegaciones náuticas, con VHF esto no se puede hacer. La limitación que tenemos es al horizonte visible. Un dato importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Y bueno, porque por la curvatura de la Tierra, ¿sí? Mi señal, al transmitir, voy a tener una limitación de alcance. Generalmente, en equipos handy comunes, eh, uno dice, bueno, el horizonte visible mío está en 10 kilómetros, ¿sí? Es cierto, un día de buena visibilidad es una visibilidad promedio, entre 8 y 10 kilómetros, puedo alcanzar el horizonte ahí, pero lo cierto es que lo más frecuente es que esté un poco por debajo, por la potencia del equipo, esta distancia de comunicación. En el gráfico de la izquierda es interesante ver
cómo de acuerdo a la altura de las distintas antenas, las distancias se van modificando. Esto que dice NM son nautical miles, o sea, son millas náuticas. Una milla náutica es un poco menos de 2 kilómetros, ¿sí? Son 1852 metros. Entonces, fíjense, dos equipos, aquí abajo donde tengo el mouse, dos lanchas, dos gomones, que tienen sus antenas a un promedio de altura, al levantar la mano, 1,50 m sobre el nivel del agua, van a tener un alcance máximo en su comunicación, en la mejor de las condiciones, de 10 kilómetros entre sí. ¿Sí? Ahora, si este gomón se quiere comunicar con una embarcación, un velero, que tiene un palo de 9 metros y en el tope de ese palo tiene la antena, esta distancia pasa de casi 10 kilómetros, de 5,5 millas náuticas, a casi duplicarse a 9,5 millas náuticas. ¿Sí? Casi unos 18 kilómetros. ¿Sí? Y así van creciendo las distancias a medida que la altura de las antenas va aumentando. Fíjense, por ejemplo, una estación costera de prefectura puede tener una estructura metálica y en su tope tener la antena. Si la antena tuviera 62 metros y yo estoy en una lancha con la antena a 1,5 m, casi tengo 39 kilómetros, aproximadamente 38 kilómetros de alcance. ¿Sí? Eso está dado por la altura creciente de las antenas emisoras y receptoras. ¿Qué sucede entonces? Bueno, hay una situación muy frecuente en náutica y es que se trabaje también dentro de lo que es el protocolo de comunicaciones, realizando comunicaciones con un repetidor, ¿sí? O tipo puente. ¿Qué es eso? Bueno, hay una estación emisora, abajo a la derecha lo vemos, emisora, y hay un repetidor en el medio que puede ser una estación costera o puede ser otra embarcación, que escucha que la embarcación A está llamando a la B, pero que entre sí no se escucha, y sin embargo esta embarcación, por la ubicación que tiene, quizás equidistante entre las otras dos, puede recibir el mensaje, retransmitirlo, recibir la respuesta y retransmitirla. ¿Sí? Es una especie de puente, se llama puente o repetidor, en las comunicaciones. Se suele usar. Eh, Muy bien. Dentro de lo que es el uso marítimo, veíamos que teníamos entonces, dentro de lo que la ordenanza mencionaba como comunicaciones de radio, teníamos la posibilidad de equipos HF o de alta frecuencia, también se los llama BLU, en español banda lateral única, y los equipos más comunes son los VHF, los fijos o handy, o los HT, y transmiten en una banda, que es la banda marítima, que comprende entre 156 y 162 MHz. Esa banda es lo que está destinado para el uso marítimo. Sin embargo, lo que es muy alta frecuencia es mucho mayor, es entre 30 y 300 MHz. Solamente ese sector de 156 a 162 MHz es lo que se llama como banda marítima. Dentro de esta banda marítima existen canales prediseñados, digamos, prefijados, en donde de acuerdo a la frecuencia yo me posiciono, ¿sí?, en un canal para recibir y transmitir. Los más comunes, ¿sí?, algunos digamos que están relevados en una bibliografía de las que yo les compartí de consulta, justamente son estos que aparecen aquí. Pero siempre que voy a navegar, tengo que interiorizarme si existe una estación costera de prefectura, en qué canal modula, si existe algún control de puerto, en qué canal modula, si existen bajadas o clubes náuticos, también en qué canales modula, ¿sí? Porque esto no está, en algunos canales sí están definidos y prefijados y otros no. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los que está, y el más importante quizás, que tienen que grabarse,
es el canal 16. Es el canal 16 el que está destinado a nivel internacional para todo lo que son las llamadas de socorro y urgencia, ¿sí? Este canal 16 trabaja en una frecuencia de 156.800 MHz y es de uso internacional. Todos los buques, todas las embarcaciones en navegación, todas las estaciones costeras deberían estar chequeando todo el tiempo el canal 16, navegar atentos al canal 16. Pero tiene una restricción este canal, y es que solamente se puede utilizar para llamadas que corresponden a socorro, urgencia o seguridad. ¿Sí? Todas las demás intercambios de información, de comunicaciones, alturas de marea, informar la partida, parte meteorológico o cualquier otro tipo de comunicación entre embarcaciones no se pueden realizar por el canal 16. Parte del protocolo es respetar esto y dejar libre el canal para las comunicaciones que yo les decía son de socorro, urgencia o de seguridad. Es muy común cuando uno arriba a un puerto que no conoce, si no hizo los deberes, eh, me olvidé, por ejemplo, estoy viniendo a La Plata, digo, bueno, voy por el agua, eh, y no averigüé en qué canal modula la estación costera. Y tengo que entrar a puerto y tengo que informar el arribo. Y no sé en qué canal modula. Entonces, algo que se hace, no es lo ideal, es pararme en el canal 16, me posiciono en el canal 16, porque sé que el canal 16 lo está escuchando la estación costera, la llamo y automáticamente la estación costera cuando recibe el llamado y se da cuenta que no es un llamado ni de urgencia, ni de socorro, ni de seguridad, automáticamente me traslada a otro canal. Me dice, pasamos al canal 71 o 71 y empezamos ahí el intercambio a través de ese canal. Por ejemplo, acá en Ensenada, prefectura de Ensenada, se comunica, está chequeando en forma dual siempre el canal 16 y el canal 71. Prefectura de Quilmes estará chequeando también el 16 y el canal 06. Prefectura uruguaya, el canal 16 y el 11. Y así, cada una de las guardacostas tiene un canal, además del 16, por el cual yo me puedo comunicar. Es muy importante que ustedes releven eso antes de hacerse al agua, ¿sí? A la navegación. Tengan en claro los clubes náuticos, los paradores, las bajadas, las estaciones costeras. Hagan ese relevamiento, como también un relevamiento mínimo de números telefónicos. Hay infinidad de casos de embarcaciones que están en apuros, están hundiéndose o naufragando, y los tripulantes, en lugar de llamar a la estación costera, porque no tienen el número, porque no lo relevaron y tienen un teléfono satelital, llaman a sus familiares que están quizás a miles de kilómetros. ¿Está? Entonces, siempre en la emergencia tengo que tener eso y tiene que ver con la planificación de la derrota, con la planificación de la navegación. Las comunicaciones radiales tienen protocolos y a su vez tienen sus certificaciones, ¿sí? Algunos aeroclubes, algunos centros de radioaficionados o incluso el organismo, o, distintos organismos nacionales dictan cursos de radio operador restringido, ¿sí? Nosotros en el ámbito de la náutica no nos exigen todavía tener esta certificación, pero como estamos en un medio que cuenta con sus protocolos, con sus cuestiones que tienen que ver, algunas son técnicas y de intercambio y otras son casi de cortesía, tenemos que conocerlas, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros estamos parados en un canal y emitimos, estamos transmitiendo para todo aquel que esté en el mismo canal, ¿sí? Por más que yo me quiera comunicar con una persona puntual, no es una llamada punto a punto, ¿sí? Sino que es una
se emite tipo una comunicación en broadcast, o sea, de un punto a todo aquel que me pueda, que esté parado en la misma frecuencia. Por lo tanto, es muy importante ser respetuoso del desarrollo de las comunicaciones y no interferirlas, ¿sí? Antes de empezar a radiar, si no se trata de una emergencia, tengo que prender la radio y escuchar unos segundos para ver si hay una comunicación en desarrollo, para no interferirla. Cuando termine ese intercambio, recién empiezo yo con mi emisión, ¿sí? Cuando una embarcación, como dice el siguiente punto, se comunica con una estación costera, una vez que la embarcación inició la comunicación, comentó por qué se está comunicando, hay que dejar en manos de la estación costera el manejo de la comunicación, ¿sí? Eh, yo informo por qué la estoy llamando y la estación costera me va a empezar a recabar información que yo le tengo que brindar. Ahora lo vamos a chequear un poco más claramente. Eh, Solo los guardacostas o estaciones costeras están, digamos, facultados para interrumpir las comunicaciones entre los buques. Está terminantemente prohibido realizar comunicaciones sin identificarse previamente, ¿sí? Tengo que, antes de emitir, informar quién soy. Y como recomendación y consejo también, por la calidad de la comunicación y además por una cuestión de ahorro de energía, las llamadas siempre conviene realizarlas en baja potencia, 1 watt, ¿sí? En el caso de los handy de mano, si no me copian, si no me reciben, paso a una potencia superior, para ahorrar y evitar el consumo de energía. Desde el punto de vista de la comunicación básica, deportiva, simplemente consiste en el inicio de una comunicación en lo siguiente. Primer punto, tengo que mencionar, identificar 3 veces la estación a la cual yo estoy llamando, con quién me quiero comunicar, ¿sí? Por ejemplo, estoy saliendo aquí en Ensenada, donde estoy yo, al Río de la Plata, paso por el control de prefectura que está ubicado en la isla Monte Santiago, y normalmente nosotros simplemente decimos Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago, para o aquí, y después el nombre de la embarcación. Por ejemplo, estoy saliendo a navegar, tomo la radio, pongo canal 71 en Ensenada, Puerto de la Plata, y radio Monte Santiago para Petrel. Dejo pasar unos segundos. Seguramente me va a responder rápidamente, pero si no lo hiciera, ¿qué puede ocurrir? Porque puede no escuchar el mensaje, porque puede no estar cerca de la radio. Vuelvo a llamar, Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel, y voy a recibir la respuesta. ¿Qué tipo de respuesta puedo tener? Bueno, puede ser que no me haya copiado el nombre y me diga de vuelta quién para Monte, ¿sí? O sea, me pide que me identifique nuevamente, o aquí Monte Santiago, adelante Petrel, ¿sí? Ahí se inicia el intercambio entre las dos estaciones. Recuerden siempre dar, cuando yo termino de modular, porque no se realizan dos transmisiones en forma simultánea, cuando yo modulo, corto, libero el canal y previamente digo cambio, o over en inglés. Cambio y la otra estación comienza a modular, cuando finaliza cambio y así nos vamos alternando en la comunicación. Es importante también que en ese intercambio, cuando se dan mensajes, se confirme la recepción, ¿sí? Con distintas formas que ahora vamos a ver, QSL, Romeo, recibido, ¿sí? Que se confirme. Si me están dando una indicación, una instrucción, confirmar que se entendió claramente el mensaje, se realiza el intercambio y cuando se termina el intercambio, existen normas de cortesía, ¿sí? Como por ejemplo, si yo estoy ingresando, digamos, al puerto, quizás el guardiacosta, después que le pasé toda la información,
puede ser que me diga buen amarre y bueno, yo respondo con buena guardia o le agradezco y simplemente después un cambio y fuera y termina el intercambio. ¿Sí? El recibido, cuando otro corta, también puede ser, para no repetir cambio y fuera, dos golpes de horquilla, ¿sí? Y eso es, digamos, ese sonido es como la confirmación del cambio y fuera. ¿Sí? Es un intercambio mínimo de cualquier comunicación, pero que tiene que ser respetado para que sea claro. Es importante hablar en forma clara, pausada, ¿sí? Por varios motivos, para que la modulación sea más eficiente y por otro lado también para darle tiempo, porque muchas veces la estación costera tiene que tomar nota de los datos que yo les estoy brindando, ¿sí? Entonces tengo que dar tiempo, o simplemente si algo muy frecuente aquí cuando salimos a navegar al río o al mar o hacemos un despacho, nos comunicamos con el guardacosta desde la radio y me va a ir pidiendo distinta información. Me va a pedir nombre de la embarcación, registro de la embarcación, el número REI, por ejemplo. Me va a pedir el nombre del capitán, carnet de habilitante, teléfono a bordo, cantidad de tripulantes, club de amarre, club de destino, ¿sí? Entonces, lo más prolijo es, como decíamos hoy, que dice que hay que cederle la voz y el control de la comunicación a la estación costera. Lo que debería hacerse es decir, les voy a dar un ejemplo. Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel. Sí, adelante Petrel. Para informar zarpada desde el Club Náutico de Ensenada, Velero Petrel, con destino a Colonia del Sacramento, Uruguay, cambio. Entonces, él ya sabe por qué yo lo estoy llamando y paso a paso me va a ir pidiendo y va a ir tomando nota de lo que me va preguntando y yo le voy respondiendo. ¿Por qué hago bastante hincapié en esto? Porque él me va a decir nombre del responsable y yo se lo tengo que brindar. Carnet de habilitante y yo se lo voy a tener que brindar. Si yo me comunico que es muy común en el río cuando salen y dicen, por querer radiar en forma eficiente, le doy todo el listado de información, la otra persona no tiene tiempo de verificar, de tomar nota, ¿sí? Entonces yo le digo, quiero irme a Uruguay, que él me vaya preguntando y yo le voy brindando la información, ¿sí? Lo mismo si estuviera en una situación de emergencia, yo le informo la situación de emergencia, le informo mi posición, la gravedad de la situación y después le doy la voz a él y que me conduzca en la comunicación, ¿sí? Está entrenado para eso, para esas situaciones, entonces me va a ir pidiendo, recabando información que seguramente yo en la urgencia quizás no le brinde. Hablando de urgencia, les comento, nosotros ahora vamos a ver los tres mensajes o categorías de mensajes que por protocolo de comunicaciones se emiten por el canal 16, ¿sí? Para todo tipo de embarcación, tanto en navegación por agua como por aire, ¿sí? Son estos los mensajes que se emiten. Y a su vez, sepan que tenemos un número telefónico dedicado a lo que son emergencias náuticas. Yo les decía que podíamos tener un celular a bordo. Bueno, el número 106 es justamente el número dedicado a emergencias náuticas, ¿sí? En el caso de las comunicaciones por radio, yo tengo tres niveles de comunicaciones. Las llamadas de socorro, las llamadas de urgencia y las llamadas de seguridad. Las de socorro son las que se realizan con la identificación de Mayday, ¿sí? Es lo que antiguamente se identificaba como un SOS, ¿sí? En realidad es Mayday, tanto en aeronáutica como en navegación por agua, son los mismos mensajes, recuérdenlo. Estas palabras, Mayday, Pan Pan y Segurité, Mayday suena inglesa, Pan Pan no sé a qué suena, pero y Segurité suena francesa, ¿no? Bueno, en realidad son
palabras de origen francés deformadas a la fonética inglesa. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, surgió en la Segunda Guerra Mundial y justamente m'aider, que en francés es ayúdeme, o sécurité, que es seguridad, o pané pané, que es rotura, avería en francés, fueron llevadas a la fonética inglesa y quedó Mayday, Pan Pan y Segurité, pero en realidad no responde a un idioma en particular, son palabras, les decía, una mezcla entre el francés y el inglés. ¿Sí? El Mayday, todos estos mensajes, Mayday, Pan Pan y Segurité, cuando yo empiezo la comunicación se radian por canal 16, 156.8 o .800 MHz, me posiciono en ese canal. No llamo a nadie en particular, no digo Monte Santiago, Monte Santiago, Monte Santiago para Petrel. No. Estos mensajes se transmiten en broadcast a todos los que me puedan escuchar. No importa si es un buque, si es una estación costera, si es alguien que está con la radio en el canal 16 en tierra, a todo el mundo es un mensaje de socorro o de urgencia o de seguridad a todo aquel que esté parado en el canal 16. Por eso es tan importante que cuando naveguemos todos estemos posicionados en el canal 16 para poder auxiliar y estar atentos a estos mensajes. ¿Sí? El Mayday, que corresponde al socorro, les decía cómo se radia. Bueno, primero, hay que radiarlo cuando el barco, la aeronave, está en peligro grave y está en peligro la vida de uno o de varios tripulantes, o de todos. ¿Sí? Pero cuando hay riesgo, digamos, real, de la integridad de la embarcación y de la vida de los integrantes, se radia un Mayday. Esto no es solamente, perdón si me estoy hundiendo, si una persona a bordo tuvo un accidente que no tiene que ver con la navegación, necesariamente, y corre riesgo su vida, aunque el resto de los tripulantes y la embarcación estén perfectos, corresponde radiar un Mayday. ¿Sí? Eh, ¿Qué es el equivalente? Les decía, una cuestión de socorro, obviamente en navegación, la más temida o la más grave es me hundo, se está hundiendo el barco con todos los tripulantes arriba, entonces no hay duda, corresponde un Mayday. El pan pan o pané pané es un mensaje que no se suele radiar porque implica que la persona que lo radia seguramente tiene cierto entrenamiento para actuar en emergencia, porque corresponde a una situación de navegación en urgencia y no es necesariamente un pedido de socorro. ¿Sí? Por ejemplo, se me rompió el timón en un velero, lo reparé con lo que tenía ahí, pero se llama eso reparación de fortuna. Hice una reparación de fortuna, cambié el destino, me estoy volviendo a puerto. Entonces estoy navegando en urgencia, en una situación de urgencia, porque tengo un timón que arreglé yo más o menos, o, por ejemplo, me está entrando agua en el barco, pero la estoy sacando con las bombas que tengo en el barco, puedo tener bombas de achique, entonces la situación es de urgencia, me cambió los planes, tengo que volver, pero no estoy pidiendo socorro, no digo vénganme a buscar con un barco o con un helicóptero, ¿se entiende? Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, implica cierta pericia, cierto conocimiento del manejo de la emergencia, de la situación, y estoy diciendo, cuando radio un pam pam, estoy en urgencia, navegando en situación de urgencia, retornando a puerto o yendo a tal puerto, solicito ayuda o atención por lo menos, porque esa situación puede cambiar y pasar de ser una situación de urgencia a una situación de socorro. ¿Se entiende la diferencia? Por eso es que no es tan común que se radie un pan pan, sino que lo más común es que directamente ante una urgencia radien el Mayday. ¿Sí? Y por último está la llamada de seguridad. Y la llamada de seguridad es un anuncio o una advertencia a todas las embarcaciones de alguna situación no común que altera la seguridad en la navegación. ¿Sí? Por ejemplo,
estoy saliendo con la embarcación a navegar y ha pasado en el Río de la Plata, de golpe estoy saliendo con el velero, con una lancha y veo un avistaje de fauna inusual, una ballena que entró en el Río de la Plata. ¿Sí? Un animal enfermo. Bueno, puede ser un riesgo para la navegación, para las embarcaciones menores. Entonces, radio un segurité, o puede ser también el avistamiento que ha ocurrido de algún elemento flotante de gran porte, ¿m? O de gran densidad, por ejemplo, un contenedor que se cayó en una tormenta de un barco y pasa flotando, una boya que no está y que debería estar, pero que después de una tormenta se cortó la cadena y la perdimos. Todas esas cuestiones tienen que ver con la seguridad. Ha pasado en zonas costeras, ribereñas, por ejemplo, talas de árboles. Los árboles quedan en la isla, en la costa, viene una crecida extraordinaria y se lleva todos los troncos flotando. Entonces, cuando yo salgo a navegar, encuentro un grupo de troncos de gran porte, obviamente, flotando en el río. Bueno, puedo radiar, informar a todas las embarcaciones mediante un mensaje de seguridad esta cuestión poco frecuente. En otros lugares se utiliza en forma frecuente la llamada de seguridad para informar la navegación por canales estrechos. Hay canales en algunos lugares del país, por ejemplo los canales fueguinos, en donde no entran dos barcos en el canal con seguridad. Entonces, se radia un segurité cuando se va a iniciar la navegación por el canal y al finalizar o al salir de ese canal estrecho, se vuelve a radiar un mensaje de segurité informando que se terminó la navegación por ese canal y que el canal está liberado. Eso es para que no ingrese de frente, digamos, otra embarcación al canal al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces tengo socorro, seguridad y urgencia. Canal 16, ¿sí? 156.8 MHz o número de teléfono 106-106. Perdón. Las recomendaciones, algunas ya las comenté, pero sobre todo en el caso de socorro, seguridad y urgencia, tengo que modular lento y lo más claramente posible, identificarme, especificar la posición en forma clara y precisa. ¿Qué es esto claro y preciso? Bueno, cuanto más definida esté mi ubicación, mejor me van a poder asistir. Tengo que evitar los localismos. ¿Por qué? Porque puede haber navegantes que no sean locales. Entonces, es bastante común esto en los navegantes de los fines de semana o los pescadores que dicen, ¿dónde estás? Y estoy frente a la parrilla de Pepe, en la isla, en la parrilla de Pepe. Nada, los locales solamente saben quién es Pepe. ¿Está? Entonces yo, lo más claro y preciso en una situación de socorro, por ejemplo, sería con el GPS tener mi posición con latitud y longitud, con lo cual estoy especificando un punto único en el planeta y no hay posibilidad de error. Si no tuviera esa herramienta para dar esa precisión, puedo recurrir a conocimiento de área geográfica, ¿sí? Que sirve para especificar una posición sin localismos. Entonces, por ejemplo, yo qué puedo decir, bueno, estoy a una milla al este de la boya de barco hundido Don Agustín. Entonces ya estoy dando un punto que está en la carta náutica, la boya Don Agustín, y una posición con distancia. O puedo decir, estoy en proximidades de la desembocadura del arroyo Doña Flora en Río Santiago. Entonces estoy dando una zona limitada, no estoy diciendo la parrilla de Pepe, sino que cualquier persona que conoce la zona o que toma una carta náutica me puede ubicar. Si fuera un socorro, una llamada de socorro, es muy importante que además de especificar la posición, dé más datos, porque la comunicación se puede interrumpir si el barco se hunde, por ejemplo. Entonces tengo que dar toda la información que pueda. Primero el tipo de llamada, ¿sí? Mayday, Pan Pan Segurité, identificar la posición, el nombre de la embarcación, la naturaleza del incidente, o sea,
y tenemos fuego a bordo, no lo podemos controlar, nos hundimos, entonces ya la persona ya sabe que se está tratando de un hundimiento y automáticamente el número de tripulantes, de personas a bordo, ¿sí? Y cualquier otro tipo de información que ustedes puedan agregar finalmente. Estado de los tripulantes, cantidad de tripulantes, color del casco, tipo de embarcación, etc. Es muy importante si nosotros escuchamos en el canal 16 un mensaje de este tipo que intervengamos, tomando nota en primera instancia, escuchando atentamente. Cuando termina de radiar, esta persona que está en una situación de emergencia o de urgencia, confirmar la recepción del llamado, dar acuse de recibo, es muy importante porque la persona que, por ejemplo, se le está hundiendo el barco y se va a arrojar al mar o al río, necesita saber que lo recibieron, que alguien lo escuchó, ¿sí? Si no, la expectativa, la esperanza de vida se acorta muchísimo. Es importante eso, que recibir y responder. Después veremos qué se hace, porque digo, yo recibí el mensaje y no sé si la estación costera lo copió. Entonces, en ese caso, yo me comunico con la estación costera, informo el mensaje que recibí y quedo atento a lo que me indique la estación costera. ¿Por qué quedo atento? Porque la estación costera me puede indicar que intervenga yo. ¿Eh? Y si no me lo indica la estación costera y yo estoy cerca, tengo que intervenir igual. ¿Sí? Es una asistencia obligatoria, si no es abandono de personas. La única causa que a mí me libera de esa responsabilidad es que la naturaleza de este hecho sea tan grave que yo no pueda intervenir porque me pongo en riesgo yo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un barco se fue a las piedras. Bueno, yo no me puedo meter entre las piedras con mi barco a intentar, pero sí puedo ir a la zona, estar atento, radiar el mensaje a la estación costera. Quizás prefectura me dice no intervenga, ya estamos nosotros, o vamos nosotros, o lo que sea. Si no, sí tengo que intervenir. ¿Mm? Bien, perdón. Yo hoy les comenté ciertos códigos que existen, ¿sí? Acá es una tabla que resume varios de ellos. Están las banderas de una sola letra con mensaje predefinido. Está el código Morse con puntos y rayas, como ustedes ven aquí. Y a su vez cada una de estas letras y de banderas a su vez están asociados con un tipo de mensaje predefinido. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a buscar la R, ¿sí? De Romeo, recibido, la O de Oscar, Oscar, hombre al agua, ¿sí? Entonces, cada una de estas banderas, la bandera W, whisky, necesito asistencia médica, ¿sí? Cada una de estas banderas, de estas letras, tienen un mensaje predefinido, ¿sí? ¿Por qué está puesto acá esto? Bueno, primero porque es un resumen de todo y porque como estamos viendo comunicaciones de radio, en este cuadro también hay un alfabeto fonético puesto, ¿sí? El alfabeto fonético, perdón, corresponde a cada letra una palabra y es internacional. O sea, si yo digo bravo, estoy diciendo B larga. Si digo Charlie, estoy diciendo la C, ¿sí? Si digo Yankee, estoy diciendo la Y. Si digo Juliet, digo la J, ¿sí? ¿Y en qué caso me van a pedir el alfabeto fonético? A mí, que deletree algo. Cuando estoy informando el nombre de la embarcación, por ejemplo, o mi apellido. Hoy Gabriela me presentaba y me decía, no sé si se pronuncia así tu apellido. Bueno, mi apellido, cada vez que salgo, en cualquier lugar que esté, lo voy a tener que deletrear. Y lo deletreo con el alfabeto fonético. ¿Por qué? Porque tiene más consonantes que vocales. ¿Mm? Entonces yo ya sé. En mis primeras navegaciones lo tenía anotado en un papelito, ahora obviamente ya lo sé de memoria, entonces cada vez que salgo me dicen responsable a bordo. ¿Mm? Bueno, piloto de yate, José Bierri, decodifico
Y ahí arranco. Bravo, Juliet Echo, Romeo, Romeo, India, November, Golf. Y es mi apellido. ¿Mm? Él ya tomó nota y sigue el intercambio. ¿Está? Esto ténganlo en cuenta. ¿Es bueno que lo sepan de memoria? Sí, pero si no lo saben de memoria, lo pueden tener impreso a mano, cerca de la radio, ¿sí? En una mesa de navegación, en una libreta, plastificado. Y si no, por lo menos el apellido de ustedes y el nombre de la embarcación. ¿Mm? Acá, por ejemplo, Náutica, November, Alpha, Uniform Tango, India, Charlie, Alpha. ¿Sí? En cualquier lugar del mundo me van a entender de esta manera. ¿Sí? Existieron varias pruebas hasta llegar a este código, que es también para aeronáutica, pero existieron varias pruebas. Las primeras utilizaban nombres de ciudades y también hubo otro con nombres de mujer, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el que está vigente es el Código Internacional de Señales, ¿sí? Existen otros códigos también de comunicaciones de radio, que no son exigibles para la navegación deportiva, pero sucede que a veces, como navegantes civiles o deportivos, estamos navegando en zonas o en puertos con gran afluencia de embarcaciones de todo el mundo, con pesqueros de altura, con embarcaciones militares, como puede ser, por ejemplo, el puerto de Mar del Plata o el de Quequén, ¿no? Entonces estamos, o Bahía Blanca, estamos navegando, nos comunicamos con la estación costera y el operador de radio, que está acostumbrado a modular con buques chinos, con buques de españoles, con distintas nacionalidades, recurre y se comunica a través del código Q. Y quizás me radia a mí, que soy un navegante deportivo, con el código Q. El código Q es un código que a partir de 3 letras se utiliza mucho para recabar información. La Q dicen que viene de question, de pregunta en inglés. Entonces, si uno quiere decir dónde estás, cuál es tu posición, yo te puedo pedir QTH, es la posición. Entonces, ya simplemente con que me diga QTH o cuál es su QTH, me está preguntando mi posición, latitud y longitud, por ejemplo. ¿Se entiende? El código Q son muchísimas preguntas. No hace falta que ustedes como civiles lo conozcan o lo manejen, pero sí es importante que por lo menos los básicos sí, o tengan otra vez otra hojita de esa agenda con esto, sobre todo si están en estos puertos que yo les comento, que navegan con buques internacionales, ¿sí? Que están acostumbrados al código Q. Los más comunes, UTH, posición, UTI, rumbo, o sea, el rumbo, el ángulo con el que yo estoy navegando con respecto al norte, y velocidad, QTJ. QTH posición, QTI rumbo, QTJ velocidad. Y QSL, van a ver que a veces cuando se están comunicando por radio, es el acuse de recibo, el recibido. ¿Mm? Me dan una orden a mí, me dice espere en tal lugar, QSL. ¿Mm? También puedo indicar cuando estoy esperando una respuesta que me dice que por favor aguarde en el canal, ¿sí? Espere entonces yo puedo decir QAP, o también me pueden decir aguarde QAP. ¿Qué es QAP? Es callado en el canal, sin modular, esperando, atento, escuchando atento a que me llamen, ¿sí? Quedo QAP, quedo atento. Eso es parte del código, digamos, del manejo de código más frecuente. Otra posibilidad es que tenemos dentro de las comunicaciones, pero que no son exigibles para el tipo de navegación que ustedes, como, digamos, responsables de embarcaciones menores y de navegación en zona de conductor náutico o incluso de timonel, no es exigible este tipo de elementos ni de patrón. Ya esto ya es para una navegación con mayor exigencia. Es el tema de los PLB, ¿sí? O las balizas personales, las boyas personales, que son equipos que transmiten ondas de radio
que la capta un satélite dedicado a eso y a partir del cual se emite un mensaje que dispara una alerta SAR. ¿Sí? SAR en inglés, SAR, ¿sí? Sería Sierra Alfa Romeo, si hablamos con el código anterior. El SAR es un operativo de búsqueda y rescate, Search and Rescue. ¿Sí? Ese operativo de búsqueda y rescate está coordinado desde un centro de atención que es responsabilidad de la Armada y a su vez la Armada intercambia o la parte operativa con Prefectura Naval Argentina en la realización de este operativo. Dentro del operativo SAR, de acuerdo a la zona de navegación, eh, si Prefectura o la Armada saben que en la zona hay un buque mercante, pesquero o alguna otra embarcación deportiva navegando, me pueden contactar a mí y pedir que intervenga y asista en la emergencia a estas personas que emitieron el Mayday. ¿Sí? Existen complementos a estas balizas. Estas en realidad, eh, como la EPIR o las llamadas también PLB, son equipos que pueden estar están asociados al barco, pero no fijos en el barco. Yo si abandono en una balsa salvavidas, me lo llevo conmigo, ¿sí? O si quedo flotando en el agua, incluso lo puedo tener conmigo. Pero existen también otros elementos hoy en día que no son exigibles para la navegación, pero que complementan y dan mucha seguridad y tienen que ver con la cobertura satelital. Hoy, en los últimos años, es increíble lo que avanzó y han bajado en realidad también los costos de los equipos y la cobertura y uno puede ir navegando en cualquier lugar del mundo, enviando y recibiendo en el teléfono WhatsApp de gente que está en tierra, ¿sí? A través de antenas satelitales que en embarcaciones mayores te pueden comprar el abono e instalar una antena, ¿sí? Obviamente, además del tema del intercambio y de la comunicación, es un complemento ideal para, digamos, navegaciones más riesgosas, porque uno puede descargar también partes meteorológicos y planificar la ruta en función de ello. ¿Mm? Bueno, esta es nuevamente la tabla que veíamos hoy. ¿Mm? Completa, con todos los elementos que tengo que tener. Esto consúltenlo. Acá, además de la cuestión de comunicaciones, aparecen muchísimas más cosas, ¿sí? Y decíamos comunicaciones, y hablábamos de los elementos este, de radio y de pirotecnia, pero yo también puedo establecer comunicaciones de otras maneras en la embarcación. ¿Mm? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, a través de los elementos de señalización. Yo a través de una campana, a través de una linterna, ¿sí? A través de las luces que tiene mi embarcación y el código, el reglamento internacional para prevenir abordajes, y a su vez a través del uso de una bocina o de una campana, puedo transmitir y comunicaciones, puedo comunicarme con otras embarcaciones. Las luces, por ejemplo, en la embarcación, me transmiten el estado de la embarcación. Si estoy navegando en motor, si estoy navegando a vela, si estoy fondeado, si estoy varado, ¿sí? Tengo determinados tipos de luces que además de indicar mi posición, informan acerca de mi situación. Y ahora vamos a charlar brevemente sobre el otro punto que les comentaba yo, que es el tema de la pirotecnia, que es uno de estos medios de comunicación. ¿Sí? Más allá de lo que veíamos el protocolo de las comunicaciones por radio, el tema del protocolo de pirotecnia, ¿sí? Como conductor náutico y en zonas de conductor, en zona de timonel también, tengo que tener dentro de lo que es pirotecnia dos balizas, ¿sí? Dos bengalas de color rojo. ¿Mm?
¿Por qué hago este hincapié de color rojo? Porque en el Código Internacional de Señales existen bengalas rojas y verdes que transmiten distintas situaciones. Las rojas es la emergencia, la roja es el equivalente a un Mayday. Si yo veo una bengala roja en algún lado, en el mar, en el río, es alguien emitiendo un Mayday. Esta marca roja es la marca de pirotecnia, obviamente ideal para la noche, ¿no? Y cuando me torno visible, paso de ser invisible a ser visible a gran distancia. Pero si estoy de día, existen otras marcas de pirotecnia que no son exigibles para los conductores náuticos, o timoneles inclusive. Esto es ya para Río de la Plata exterior o el mar, que es la bomba de humo. La bomba de humo generalmente es un tacho de estas características, simplemente levanto la tapa plástica, tengo que tirar, que jalar de un cordón, eso produce fricción, levanta temperatura y empieza a salir primero un humo blanco y luego un humo de color rojo o naranja. En este caso es en una bengala de mano, si no puede ser una bomba tipo tacho, como este, y la arrojo al agua directamente, en este caso la tiene en la mano, pero la puedo arrojar al agua, queda flotando y emite un humo de color rojo que es en realidad la marca de pirotecnia de uso diurno más eficiente. ¿Por qué? Porque bueno, justamente produce una nube de color rojo, es una nube densa que no levanta en el nivel, sino que queda a nivel del agua, ¿sí? Y marca una zona muy visible durante el día, ¿sí? Eh, a diferencia de la bengala de luz, ¿sí? La bengala que veíamos antes, que durante el día, depende las condiciones o relación con el sol, puede ser más o menos visible. ¿Mm? Aquí tenemos las bengalas de mano a la izquierda. A la derecha vemos, además de las bengalas de mano comunes, hay unas bengalas que se pueden disparar con un percutor o con una pistola, ¿sí? Que además de ser la bengala que alcanza altura, luego tiene un paracaídas, ¿sí? Que me torna mucho más visible, porque la bengala no queda a nivel del agua, sino que queda a gran altura y alcanza un horizonte más lejano, ¿no? Estas bengalas tienen vencimiento, ¿sí? Eh, es pirotecnia, así que hay que tener mucho cuidado en la manipulación y en el descarte, ¿sí? Normalmente se recomienda o entregarlas para entrenamiento, a prefectura, a escuelas náuticas, o si no, las bengalas de mano, introducirlas para el descarte previamente un par de días en un tacho con agua, en un balde con agua, y luego descartarlas, porque si las saco a la basura no sé qué va a pasar con esa bengala, en manos de quién va a quedar, si va a ir al fuego, etc. Es pólvora, es pirotecnia. ¿Mm? Bueno, y con esto terminamos la charla de protocolos de comunicaciones, un poco repasamos radio y pirotecnia. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, quedo atento para ver si podemos responder. ¿Hay alguna consulta? Voy a dejar de grabar, a ver si Buen se día, puede. José. Hola, buen día.